A los 76 años, Giancarlo Simancas finalmente rompe el silencio y admite lo que durante décadas estuvo flotando en el aire, lo que miles de seguidores, colegas y hasta críticos de la industria sospechaban pero nadie se atrevía a decir en voz alta. El galán eterno de las telenovelas venezolanas, aquel hombre que marcó generaciones con su porte elegante y su mirada intensa, revela ahora secretos que ponen en jaque no solo su imagen pública, sino también la historia misma de la televisión latinoamericana. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en esos años de gloria? ¿Cuál es la verdad detrás de los rumores que lo vincularon a escándalos con poderosos productores, triángulos amorosos ocultos y decisiones que cambiaron para siempre el rumbo de su carrera? Durante mucho tiempo, se especuló sobre rivalidades con otros grandes actores, sobre amores prohibidos y hasta sobre presiones que habrían silenciado verdades incómodas. Hoy, a sus 76 años, Giancarlo Simancas decide hablar con una franqueza que deja al descubierto una trama que va mucho más allá del mundo del espectáculo y que toca fibras sensibles de poder, fama y traición. Pero antes de adentrarnos en estas revelaciones, te pido algo muy importante. Si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Tu suscripción no es solo un clic, es el motor que hace que YouTube recomiende estos contenidos a más personas y nos permita seguir destapando verdades que durante años fueron ocultadas. Además, si puedes apoyar aún más este proyecto, utiliza la función de Super Thanks. Cada aporte cuenta y nos ayuda a seguir investigando y trayendo material exclusivo que no verás en ningún otro lugar. Y si en este momento no puedes contribuir económicamente, tu comentario es igual de valioso. Cuéntanos qué parte de esta historia te sorprende más. Tu voz hace crecer esta comunidad. Quédate hasta el final, porque la última revelación no solo cambiará lo que piensas de Giancarlo Simancas, sino que te impactará de una forma que jamás hubieras imaginado. Giancarlo Simancas, cuyo nombre de nacimiento es Rafael Ignacio Briceño Simancas, nació el 17 de julio de 1949, en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, una región vibrante y culturalmente rica que, desde temprano, despertó en él el interés por las artes y la expresión escénica. Crecer en un ambiente donde la tradición, la música y el teatro formaban parte del cotidiano marcó profundamente su formación personal y artística. Aún muy joven, descubrió una sensibilidad especial para la actuación, encontrando en el escenario un espacio para explorar emociones, contar historias y conectar con el público. Su primer contacto con el teatro ocurrió aún en la juventud, en actividades escolares y grupos amateurs, pero pronto percibió que aquello no era solo una distracción, sino una verdadera vocación. Decidido a profundizar en ese universo, ingresó al Teatro Universitario del Zulia, un espacio de gran relevancia cultural y académica, donde tuvo acceso a una formación sólida, con disciplina, técnica y contacto directo con textos clásicos y contemporáneos. Fue en ese periodo que comenzó a actuar en obras como Los Lunáticos, Un domingo en Nueva York, El séptimo ángel, Romeo y Julieta, Vidas privadas y El último de los amantes ardientes, trabajos que le dieron no solo experiencia en el escenario, sino también reconocimiento entre colegas y directores que veían en él a un joven actor prometedor, dueño de una presencia marcada y de una entrega intensa en escena. Esa base teatral fue esencial para moldear su estilo, dándole la capacidad de transitar entre diferentes géneros, desde el drama más profundo hasta la comedia más ligera, siempre con una naturalidad que conquistaba a quienes lo veían. La transición a la televisión ocurrió de manera gradual. Comenzó con pequeños papeles en telenovelas y producciones menores, aprendiendo los códigos de actuación frente a las cámaras, que diferían del teatro, pero en poco tiempo ya llamaba la atención de productores y directores por su capacidad de captar la atención del público. Su primer gran salto en la TV llegó con Tormento, en 1977, donde compartió protagonismo con Mayra Alejandra y el también renombrado José Luis Rodríguez. Este trabajo no solo consolidó su nombre como galán de las telenovelas venezolanas, sino que también abrió las puertas para una carrera que se expandiría por décadas, convirtiéndolo en uno de los actores más icónicos de la teledramaturgia latinoamericana. El inicio de su trayectoria estuvo, por lo tanto, marcado por mucho estudio, dedicación, disciplina y por la convicción de que el talento necesitaba ser pulido constantemente. No se apoyó únicamente en su belleza física o carisma natural, sino que construyó una base sólida que le permitió enfrentar los desafíos de una profesión exigente y conquistar un lugar destacado en un escenario altamente competitivo. Esta combinación de origen humilde, educación artística disciplinada y pasión genuina por el oficio explica por qué Giancarlo Simancas se transformó en una referencia no solo para el público, sino también para nuevas generaciones de artistas que lo ven como un ejemplo de perseverancia y entrega al arte.
Giancarlo Simancas, a lo largo de su vida, no fue solo el galán admirado de las telenovelas, sino también un hombre que vivió intensamente sus relaciones, muchas de ellas marcadas por pasiones intensas, rupturas dolorosas e incluso tragedias que dejaron huellas profundas en su trayectoria personal. Uno de los episodios más comentados y, sin duda, el más devastador, fue su matrimonio con Meye Brandt, Miss Venezuela 1980. Ambos se conocieron en medio del auge de sus carreras. Ella como símbolo de belleza nacional y él ya consolidado como actor. La relación fue muy criticada desde el principio, rodeada de rumores y de una enorme presión de la prensa e incluso de la propia familia de ella. A pesar de ello, se casaron en 1982, pero la felicidad duró poco. Meses después, Meye se quitó la vida con apenas 21 años. Este acontecimiento marcó para siempre a Giancarlo, que hasta hoy habla de ella como su gran amor y, al mismo tiempo, su gran dolor. Llegó a revelar en entrevistas que nunca logró entender completamente los motivos que la llevaron a esa decisión, y que durante años se cuestionó sin encontrar respuestas. La tragedia no solo destruyó emocionalmente al actor, sino que también generó una ola de rumores y críticas en su contra, lo que hizo que el duelo fuera aún más doloroso. Otra relación que marcó su vida fue con la actriz Mimi Lazo, con quien estuvo casado durante cerca de 6 años. La unión fue muy mediática y también rodeada de polémicas. Años después de la separación, Mimi declaró en entrevistas que aquel matrimonio había sido tóxico. Giancarlo, por su parte, respondió públicamente, defendiendo que, a pesar de las dificultades, también había mucho de positivo, recordando incluso que creía en su talento y que llegó a apoyarla en momentos importantes de su carrera. Hizo hincapié en que no estaba de acuerdo en exponer la relación solo por el lado negativo, pues había amor y compañerismo involucrados, aunque la separación haya sido dolorosa. Otro nombre importante en su vida fue Viviana Givelli, figura querida de la televisión venezolana. El romance entre ellos fue intenso y muy comentado por la prensa, pero nunca llegó a consolidarse en matrimonio. Aún así, tanto Giancarlo como Viviana han hablado con cariño sobre esta relación, describiéndola como una historia marcada por respeto y complicidad, pero que por circunstancias personales no continuó. Además de estas, también tuvo vínculos con otras actrices del medio artístico, como Dora Mazzone, relación de la que nació una hija, lo que demostró la importancia de la paternidad en su vida. En todas estas historias se repite una constante. Giancarlo siempre fue objeto de la mirada pública, lo que trajo desafíos adicionales, ya que su vida íntima era constantemente invadida por comentarios, especulaciones y juicios. La tragedia de Meye Brandt se convirtió en un fantasma difícil de superar. Los conflictos con Mimi Lazo se transformaron en declaraciones públicas décadas después, y el recuerdo de la relación con Viviana Givelli aún despierta curiosidad y nostalgia en los fans. Así, las relaciones de Giancarlo Simancas no son solo capítulos románticos de su vida, sino verdaderos hitos que revelan tanto su vulnerabilidad como su fortaleza, componiendo una historia personal llena de amor, dolor, superación y recuerdos que siguen vivos hasta hoy. Giancarlo Simancas siempre fue reconocido como uno de los grandes galanes de las telenovelas venezolanas, pero fuera de las cámaras su vida estuvo marcada por momentos controversiales, declaraciones polémicas y revelaciones que dejaron al público dividido entre la admiración y la sorpresa. Uno de los episodios más comentados es, sin duda, el suicidio de su exesposa, la Miss Venezuela 1980 Meye Brandt, poco después del matrimonio. Durante años, Simancas tuvo que lidiar no solo con el dolor de una pérdida trágica, sino también con la desconfianza de la prensa y del público, que insinuaban culpas y responsabilidades. Llegó a declarar que tras la muerte de Meye sufrió una verdadera campaña de linchamiento mediático, donde su intimidad era constantemente expuesta y parecía no tener espacio para vivir el duelo en paz. En entrevistas, confesó que aún hoy carga preguntas sin respuesta sobre aquel momento, afirmando que Meye fue su gran alegría y también su mayor dolor. Otro punto polémico surgió cuando su exesposa y también actriz Mimi Lazo declaró que su matrimonio había sido tóxico. La frase generó gran repercusión, y Simancas respondió sin dudar, diciendo que no quería lavar trapos sucios ni transformar la memoria de años de convivencia en una novela paralela para consumo del público. Para él, hubo diferencias, discusiones y momentos difíciles, como en cualquier unión, pero también hubo compañerismo, apoyo profesional y cariño verdadero. Incluso, el actor recordó que fue uno de los primeros en creer en el talento de Mimi, ayudándola a conseguir papeles que iban más allá del estereotipo de mujer seductora. Contó, por ejemplo,
que insistió en que fuera protagonista en una telenovela en la que los productores inicialmente la veían solo como personaje secundario. Más recientemente, Simancas también sorprendió al criticar abiertamente la nueva dinámica del mundo artístico y de las redes sociales. En entrevistas, dijo no estar de acuerdo con la forma en que algunos artistas transforman sus dolores personales en espectáculos solo para ganar likes, seguidores y espacio en los medios. Según él, el arte debería basarse en talento y autenticidad, no en marketing de la miseria. Esta visión dividió opiniones, ya que muchos consideraron sus palabras duras, mientras otros aplaudieron la sinceridad de un artista que ya vivió el auge de la fama en una época sin redes sociales. Otra revelación que generó curiosidad fue la confirmación de que usaba prótesis capilares para mantener su imagen de galán. Durante décadas, este detalle fue un secreto de bastidores, pero con el tiempo el propio actor trató el tema con naturalidad, reconociendo que la presión de la estética y la expectativa del público siempre fue un peso en su carrera. Todas estas situaciones muestran a un Giancarlo Simancas humano, vulnerable y sin miedo a posicionarse, incluso cuando sus palabras o decisiones podían generar polémica. Nunca se escondió detrás de un personaje idealizado y prefiere enfrentar las preguntas difíciles con sinceridad, aunque esto despierte debates acalorados. Es precisamente este lado franco y al mismo tiempo enigmático lo que mantiene viva la curiosidad del público sobre su vida y lo que transforma cada entrevista en una nueva ventana para comprender no solo al actor, sino también al hombre detrás del ícono de las novelas. Giancarlo Simancas, a pesar de ser recordado por muchos como el eterno galán de las telenovelas venezolanas, vivió una trayectoria marcada por dolores profundos, momentos desafiantes y episodios que pusieron su vida personal bajo la mirada crítica de la opinión pública. Uno de los acontecimientos más dolorosos de su historia fue, sin duda, la muerte trágica de Meye Brandt, Miss Venezuela 1980, con quien se casó en contra de la voluntad de su familia y bajo intenso acoso de la prensa. El matrimonio fue breve e intenso, pero también rodeado de críticas, especulaciones y presiones externas que invadieron la intimidad de la pareja. Poco tiempo después de la unión, Meye se suicidó en circunstancias que hasta hoy generan preguntas sin respuesta. Para Simancas, este episodio se convirtió en una herida que nunca cicatrizó. Él mismo ha declarado en entrevistas que fue su mayor dolor y que, incluso pasadas décadas, todavía no logra comprender completamente el motivo que llevó a su esposa a quitarse la vida. Además de esta tragedia, Simancas enfrentó constantemente la presión de la fama. Ser un rostro conocido y admirado implicaba vivir con la atención de fotógrafos, periodistas y fans, pero también con rumores, acusaciones y juicios que, muchas veces, pesaron sobre sus relaciones personales. El actor ha revelado que, tras la muerte de Meye, sufrió una verdadera campaña que lo culpaba por lo sucedido, situación que, además de injusta, fue extremadamente dolorosa para él y su familia. Otro capítulo difícil fueron las rupturas amorosas, como la que vivió con la actriz Mimi Lazo. Tras años juntos, la relación Giancarlo Simancas, a pesar de ser recordado por muchos como el eterno galán de las telenovelas venezolanas, vivió una trayectoria marcada por dolores profundos, momentos desafiantes y episodios que pusieron su vida personal bajo la mirada crítica de la opinión pública. Uno de los acontecimientos más dolorosos de su historia fue, sin duda, la muerte trágica de Meye Brandt, Miss Venezuela 1980, con quien se casó en contra de la voluntad de su familia y bajo intenso acoso de la prensa. El matrimonio fue breve e intenso, pero también rodeado de críticas, especulaciones y presiones externas que invadieron la intimidad de la pareja. Poco tiempo después de la unión, Meye se suicidó en circunstancias que hasta hoy generan preguntas sin respuesta. Para Simancas, este episodio se convirtió en una herida que nunca cicatrizó. Él mismo ha declarado en entrevistas que fue su mayor dolor y que, incluso pasadas décadas, todavía no logra comprender completamente el motivo que llevó a su esposa a quitarse la vida. Además de esta tragedia, Simancas enfrentó constantemente la presión de la fama. Ser un rostro conocido y admirado implicaba vivir con la atención de fotógrafos, periodistas y fans, pero también con rumores, acusaciones y juicios que, muchas veces, pesaron sobre sus relaciones personales. El actor ha revelado que, tras la muerte de Meye, sufrió una verdadera campaña que lo culpaba por lo sucedido, situación que, además de injusta, fue extremadamente dolorosa para él y su familia. Otro capítulo difícil fueron las rupturas amorosas, como la que vivió con la actriz Mimi Lazo. Tras años juntos, la relación terminó en medio de divergencias personales y profesionales. Años después,
Cuando Lasso declaró públicamente que el matrimonio había sido tóxico, Simancas no dejó de responder, diciendo que no era justo reducir tantos años de vida compartida a una palabra negativa. Según él, hubo cosas buenas, aprendizajes e incluso apoyo mutuo en la carrera. Pero la exposición pública de esos detalles trajo de vuelta un tipo de juicio que él ya conocía bien. La carrera, aunque consolidada, también trajo sus propias dificultades. Los estereotipos de galán limitaron algunas elecciones de papeles, y Simancas necesitó probar constantemente su talento más allá de la apariencia física. Además, vio de cerca cómo cambió la televisión, cómo el espacio para narrativas profundas fue dando lugar a formatos más comerciales, y no esconde su incomodidad con el hecho de que muchos artistas hoy dependen de la X, escándalos y redes sociales para mantenerse en evidencia. Critica esta realidad, diciendo que transformar el dolor personal en espectáculo no es arte, es explotación. La suma de todas estas experiencias, la tragedia personal, el peso de la fama, las rupturas expuestas y las transformaciones del medio artístico, moldeó a un hombre más reflexivo, consciente de sus cicatrices, pero también firme en defender la dignidad de su trayectoria. A pesar de todas las dificultades, Giancarlo Simancas siguió adelante, demostrando que detrás de la imagen de ídolo de telenovelas existe un ser humano marcado por dolores reales, pero que encontró fuerzas para continuar viviendo, actuando y reinventándose. Giancarlo Simancas construyó una de las carreras más sólidas y respetadas de la televisión y el teatro latinoamericano, convirtiéndose en un verdadero ícono de las telenovelas venezolanas. Desde que conquistó sus primeros papeles protagónicos en los años 70, nunca dejó de ser recordado por el público como el galán elegante, intenso y carismático que dio vida a personajes memorables en producciones que atravesaron fronteras y quedaron en la memoria colectiva. A lo largo de las décadas, su presencia en las pantallas no se limitó al estereotipo del hombre bello y seductor, sino que evolucionó hacia interpretaciones cada vez más complejas, donde la madurez le permitió explorar papeles de mayor densidad dramática, transitando de héroes románticos a figuras paternas, mentores y personajes con fuerte carga emocional. Esta transición no solo reforzó su talento, sino que mostró su capacidad de reinventarse sin perder la esencia que lo hizo querido por varias generaciones. La consolidación de su carrera también se apoyó en el teatro, que siempre consideró su primera escuela y un espacio de libertad creativa. En escenarios venezolanos, dio vida a personajes de clásicos universales y también participó en montajes contemporáneos, donde pudo mostrar su dominio técnico y su pasión por el arte escénico, encantando al público con su presencia magnética y voz imponente. En los últimos años, Simancas no se ha alejado de la escena, por el contrario, buscó nuevos desafíos, como cuando asumió la narración en español de una serie documental del History Channel sobre la mafia, un trabajo que requirió otra dimensión interpretativa, sin aparecer en cámara, pero transmitiendo tensión, misterio y fuerza únicamente con la voz. Esta incursión mostró que su arte va más allá de la imagen física y que continúa siendo relevante en diferentes formatos. Al mismo tiempo, sigue vinculado al teatro en producciones recientes, como comedias y dramas que le permiten mantener contacto directo con el público. En términos de imagen pública, Giancarlo siempre fue asociado a la elegancia, la postura de galán y el encanto natural. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron revelaciones curiosas, como el uso de prótesis capilar para disimular la calvicie, un detalle que durante años se mantuvo en secreto y que, al salir a la luz, solo reforzó la percepción de que detrás del astro existe un hombre común que también enfrenta el peso del envejecimiento y la presión estética de la fama. A diferencia de muchos colegas que se sumergieron en las redes sociales en busca de la X y exposición constante, él se muestra crítico de esa lógica, afirmando que el arte no puede reducirse a números o marketing barato. Hoy, Giancarlo es visto como un artista maduro, reflexivo y consciente del legado que deja. Alguien que valora la autenticidad y que se mantiene fiel al oficio de actor, incluso en tiempos de rápidos cambios en la industria. Su nombre continúa siendo sinónimo de profesionalismo y talento, y su trayectoria demuestra que, con disciplina, pasión y valentía para reinventarse, es posible atravesar décadas sin perder relevancia ni el cariño del público hoy. A sus más de 70 años de edad, Giancarlo Simancas vive una etapa marcada por la reflexión, la serenidad y también por el orgullo de portar un legado que pocos actores latinoamericanos han logrado construir. Nacido en 1949, atravesó décadas de transformaciones en el mundo de la televisión y el teatro, y aún así mantiene una presencia activa, tanto en los escenarios como en producciones más recientes, como narrador de documentales que exigen voz, experiencia y personalidad. Al mirar su trayectoria,
Es imposible no ver a un hombre que se reinventó en múltiples ocasiones, que sufrió pérdidas personales dolorosas, que vivió relaciones intensas y polémicas, pero que supo transformar todo eso en combustible para mantenerse en pie y en evidencia. Hoy, Giancarlo habla mucho sobre dignidad, sobre la importancia de no vender la vida privada como espectáculo y sobre la diferencia entre la fama fácil de las redes sociales y el reconocimiento conquistado con trabajo verdadero. Critica la superficialidad de la industria actual, pero al mismo tiempo se muestra abierto a nuevas experiencias, como cuando aceptó el desafío de prestar su voz a producciones documentales sobre temas fuertes como la mafia, revelando que aún tiene mucho que ofrecer al público. En el ámbito personal, valora enormemente a su familia. Menciona a sus hijas como un orgullo y demuestra cariño por ellas en entrevistas, evidenciando que, pese a toda la exposición y a los dolores del pasado, logró mantener vínculos sólidos e importantes. El duelo por la muerte de Maye Brandt, su exesposa, todavía aparece como una herida que nunca cicatrizó por completo, pero ha aprendido a hablar del tema con más calma e incluso con cierta sabiduría, aceptando que algunas preguntas jamás tendrán respuesta. Este aprendizaje profundo lo convierte en un hombre más humano, que inspira no solo por su talento artístico, sino también por la forma en que enfrentó la vida real. En el teatro, continúa siendo un rostro respetado, invitado a participar en producciones que valoran su trayectoria y su capacidad de conectar con el público. En el imaginario popular, permanece como uno de los mayores galanes de la televisión venezolana, pero hoy lleva esa imagen con más ligereza, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Su legado va más allá de las telenovelas. Está en el ejemplo de perseverancia, de reinvención, de no tener miedo de posicionarse, incluso cuando sus opiniones generan polémica. Para muchos fans, representa la época dorada de las telenovelas, pero también un puente entre aquel pasado y el presente, mostrando que el talento y la autenticidad son atemporales. Giancarlo Simancas es, por encima de todo, un sobreviviente de las presiones de la fama y alguien que, con todas las marcas del tiempo, aún se mantiene firme como una figura admirada, respetada y, principalmente, recordada con cariño y reconocimiento en toda América Latina. Y así llegamos al final de este recorrido por la vida de Giancarlo Simancas, un hombre que a sus 76 años se atrevió a decir lo que nadie imaginaba que confesaría, derribando mitos, confirmando sospechas y dejando en claro que detrás del galán eterno existía una historia mucho más compleja, llena de pasiones, dolor, pérdidas y también de valentía. Lo que escuchaste hoy no es una simple biografía, es un testimonio vivo de cómo la fama puede elevar a alguien a la cima y, al mismo tiempo, arrastrarlo a los rincones más oscuros de la intimidad. Y si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte al canal, porque tu apoyo es lo que permite que sigamos revelando verdades que durante años han permanecido ocultas y que YouTube solo recomienda gracias al compromiso de cada uno de ustedes. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos de estas revelaciones que están dando de qué hablar en toda América Latina. Y si quieres apoyar aún más este canal, recuerda que puedes hacerlo con el botón de Super Thanks. Cada aporte es un impulso enorme para continuar investigando y trayendo contenido exclusivo. Y si en este momento no puedes colaborar económicamente, no pasa nada. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué fue lo que más te sorprendió de todo lo que acabamos de revelar, porque tu opinión y tu voz hacen crecer esta comunidad. Quédate atento, porque el próximo video traerá una revelación aún más polémica que pondrá a temblar a más de uno. Y te aseguro que lo que descubrirás te dejará completamente sin palabras.